Seguro que alguna vez viste una camiseta de fútbol tan rara que te habrás preguntado, ¿en qué estaba pensando el diseñador? Hoy te compartiré las 7 camisetas más desastrosas de la historia del fútbol. Prepárate para quedarte de piedra. O al menos eso es lo que pretendía el Regina Calcio cuando en 2012 presentó estas camisetas. Un diseño inspirado en una escultura de un dios griego. La idea era buena en un principio, pero cuando la llevaron a cabo fue un completo desastre. Si te fijas, este era el diseño original, bastante chulo, pero cuando la fabricaron cambiaron el diseño totalmente. El cuello diferente, la llenaron de patrocinantes e incluso la impresión estaba tan pixelada que los abdominales esculpidos en piedra parecían más bien una panza. Por eso esta camiseta se lleva la 7ª posición. En el 6º lugar tenemos el resultado de exponer la camiseta anterior a rayos gamma. No es otra que la famosa camiseta del Atlético Astorga del 2017, en la que digamos se inspiraron un poquitito en el increíble Hulk. El club de tercera división español quiso sumarse a la moda de aquellos tiempos de camisetas estrafalarias, y lo hicieron con esta equipación que no tiene desperdicio. En la presentación, los jugadores derribaron una pared de cajas con puños y patadas, e iban hasta pintados de verde. En 5º lugar tenemos un clásico en los tops de las peores camisetas de la historia. Y es que es imposible pensar en camisetas desastrosas y que no te venga a la memoria la camiseta del Athletic Club de Bilbao del 2004. Lo que pretendía ser una colaboración por todo lo alto para celebrar la vuelta del Athletic Club a Europa, dejó a todos, y me incluyo, con la boca abierta. De inmediato la apodaron la camiseta Ketchup por obvias razones. Lo que según su creador, el reconocido artista plástico Darío Ursaid, debió ser un objeto de orgullo, resultó ser todo lo contrario. Y apenas se utilizó durante un partido de pretemporada antes de ser baneada por los propios hinchas. Curiosamente, esta camiseta hoy en día es una de las más buscadas por todos los coleccionistas. ¿Tú qué piensas de ella? En 4ª posición tenemos al Club Deportivo Palencia, quien llevó los diseños de camisetas de fútbol a otro nivel, cuando presentó la famosa camiseta de los músculos, llevando su eslogan "Nos dejaremos la piel" al terreno de juego de una forma bastante literal. Este es otro de los curiosos casos de equipos españoles que llevaron el diseño de camisetas a límites insospechados. En esa época comenzamos a ver camisetas que tenían diseños de lo más peculiares, con jamón, brócoli, pulpo, vegetales y hasta un sistema vascular. Esta última idea me suena que la han vuelto a utilizar, pero no recuerdo dónde. Cualquiera de estas camisetas podría estar perfectamente en este top, pero la camiseta de los músculos, siendo una de las pioneras, merece este reconocimiento. Y llegamos al top 3, donde nos encontraremos con lo mejor de lo mejor, o lo más horroroso según mi punto de vista. En tercer lugar tenemos el AFC Bedale, un club inglés que se ha hecho muy reconocido por utilizar en sus camisetas una salchicha. Así como lo oyes. Aquí las podemos ver. En la actualidad incluso tienen una camiseta vegana en la que el jugador parece una zanahoria. Pero no creas que eso es todo. El club siempre se preocupa de que sus arqueros o guardametas vayan a juego. Así que lo podemos ver como un parrillero con su delantal, o bien este que es un rallador. ¿Qué sentido tiene esto? En fin. Pero sin duda la más espantosa de todas es la que quiso tener las mejores intenciones. En el 2021 el club quiso concientizar sobre la importancia que tiene realizarse los exámenes de próstata para prevenir dicho cáncer, pero lo llevó demasiado lejos con una equipación transparente en la que aparecen unos textos y flechas que apuntan a las partes nobles. De cada camiseta el club donaría 5 libras a la Asociación para el Estudio de este Cáncer, y eso estuvo genial. Pero ¿a quién se le ocurrió que era buena idea hacer una equipación de fútbol de plástico y además transparente? ¿Te imaginas las rosaduras que esto debe generar allá abajo? Para volverse locos. Como artículo de colección, muy bueno, pero como equipación de fútbol, un desastre. La segunda camiseta puede tener un poco de debate, pero a mí, te lo adelanto, me genera un mal rollo terrible. La marca Thor Sports está realizando diseños bastante atrevidos e interesantes últimamente. Uno de los equipos que viste es el Llanwit Mayor AFC de Gales. Dentro de la colección que presentó para esta temporada aparece esta camiseta de arquero. ¿Tú qué piensas a simple vista? Nada fuera de lo normal, ¿verdad? Quizás te llame la atención esa pajarita colorida que vemos en el frente. Y por supuesto su color rosa con esos puntos amarillos tan chillones. Probablemente si no eres británico no entiendas la referencia, pero esta camiseta está inspirada en un personaje de lo más tétrico,
el señor Blobby, un personaje que aparecía en un show de los 70s en Inglaterra como una especie de payaso enorme rosado con esos puntos amarillos, el lacito en el cuello y esos enormes ojos verdes. Pretendía ser adorable, cariñoso y gracioso, pero a mí verlo me produce repelús, es gasolina para pesadillas. Mira esa sonrisita y el lenguaje corporal, y si escuchas la voz sintetizada, madre mía, pesadilla asegurada. Qué mal viaje, da mucho yuyu esta camiseta y por eso está en segundo lugar. Y en primer lugar de las camisetas de fútbol más espantosas no puedo elegir otra que una del Napoli de las últimas temporadas. Y tú te estarás preguntando, ¿pero cuál? ¿Será acaso la camiseta con la silueta y la huella de Maradona? ¿O quizás la camiseta del beso? ¿O tiene más sentido que la camiseta más terrorífica y espantosa sea una de las camisetas de Halloween? Pero no, señores. Para mí, la camiseta más terrorífica y espantosa de todas es precisamente esta, la camiseta de Rodolfo el Reno que el Napoli lanzó para las Navidades. Es imposible no preguntarse cómo aprobaron esta camiseta para que saliera a la venta. Todo está mal, es un hito a la vagancia como diseñador. Prácticamente fueron a un banco de imágenes sin copyright y agarraron un reno con nariz roja, le pusieron un gorrito, un lacito y bala. Ya tenemos una camiseta edición especial para las Navidades. Sin duda para mí esta es la camiseta más espantosa de los últimos 20 años. Como siempre, este es un top basado en mis gustos personales, pero me encantaría conocer los tuyos. ¿Qué camiseta recuerdas que debería estar en este top de las peores camisetas? Déjamelo abajo en comentarios. Es curioso cómo estas camisetas que fueron un desastre cuando las lanzaron, hoy en día son tan coleccionables, pero realmente las necesitas en tu colección. Precisamente de eso te hablo en este video. Y si este video te gustó, like, suscríbete y comparte. ¡Chao!